Los altibajos de la vida. Todos tenemos altibajos, momentos buenos, regulares, malos y peores, ¿verdad? Estaba yo observando la situación de un país vecino, estaba poniendo mis ojos en Perú y llamó mi atención el hecho de que 5 de los últimos presidentes de la nación pues han vivido unas tragedias tremendas, han estado, sí, en el lugar de mayor dignidad, pero también se hallan, algunos fueron investigados, fueron condenados, se hallan presos, algún fugitivo, y tristemente también uno de ellos, el expresidente Alan García, prefirió quitarse la vida que aceptar los cargos. Muy lamentable que eso haya ocurrido, por supuesto. Muy triste y sobre todo doloroso saber que no solamente es en una nación, realmente muchas naciones cercanas están teniendo problemas de esa índole, ¿o no? Sabemos, quizás nuestras propias experiencias también sean un poco difíciles y dolorosas, hermanos, y cuán más difícil y doloroso aceptar que estas cosas, situaciones difíciles, momentos de estar quizás arriba, también se pueden tornar en momentos de caída y estar abajo, aún en la misma congregación, en nuestra misma iglesia. Hace aproximadamente 2 meses, en la ciudad de Ibagué, parte del equipo pastoral, Robert y Lucho Castillo, estuvieron frente a la congregación reconociendo públicamente de que habían actuado de una manera incorrecta en el manejo de los recursos, es decir, no habían cumplido con los protocolos establecidos en el reglamento en cuanto a manejos financieros y contables. Y entonces ellos reconocieron eso, pidieron perdón a la junta directiva de la iglesia, también invitaron a las personas a permanecer unidas, por supuesto, se sometieron a la autoridad, estuvieron dispuestos a asumir las consecuencias de esto y pues en este momento ya no hacen parte de la iglesia, por lo menos del staff pastoral de la iglesia. Creo que es saludable, es bueno y necesario que ustedes lo sepan de mis labios, porque estoy hablando de mi hijo y mi sobrina. Pero también necesito decir algo, y es que en la iglesia cristiana carismática cuadrangular no es necesario que las personas tomen dinero para usufructuarse personalmente. No es necesario de que una persona en un cargo de responsabilidad, un staff pastoral o algo por el estilo, cometa pecados de inmoralidad. No es necesario de que una persona maltrate a las ovejas, no es necesario eso. Realmente nuestro estándar para los pastores es suficientemente alto que la sola desobediencia al cumplimiento de lo que está establecido en unos reglamentos que yo mismo firmé cuando era presidente es suficiente causal para eso. Y sencillamente pues el Consejo Directivo tomó la decisión de acuerdo con lo que es legal y esa es la situación al día de hoy. Agradezco, por supuesto, sus oraciones por nosotros, nuestra familia, la cual ustedes vieron aquí, en este momento en la plataforma, y muchas gracias por su comprensión. En una prédica que hice hace un tiempo atrás, en el mes de abril, estuve hablando sobre no caer en la trampa de aceptar ofensas, no caer en la trampa de permitir que nuestro corazón sea herido, ¿verdad? Y pues, para los que de pronto recuerdan, hablé sobre el origen, el propósito, el resultado, la razón de ser de las ofensas, ¿verdad? Y como conclusión, estaba diciendo que el aceptar ofensas realmente es caer en una trampa de Satanás,
que puede en alguna medida dañar nuestro corazón y llevarnos a reaccionar de maneras inconvenientes que pueden perjudicar no solamente nuestro presente, pero también nuestro futuro. Estaba hablando de eso, de la importancia de esto. Y pues, en conclusión, lo que decía es, no debemos de admitir ofensas en nuestra vida, no debemos albergar ofensas en nuestra vida. Podemos quitarle toda autoridad a Satanás si nosotros no las recibimos, si nos negamos a esto, y más bien confiamos en la visión de Dios, en las promesas que Dios nos ha dado, y seguimos caminando de su mano todos los días, con la seguridad de que Dios nunca nos va a fallar. Lo más interesante de ese tema, y por qué lo recuerdo, es que en los últimos 2 meses, después de haber predicado sobre esto, he recibido más ataques, más pruebas y más ofensas que en los últimos 10 años aquí en ese lugar. Y quiero confesarles, no ha sido fácil. Quiero confesarles que aun cuando prediqué de que no debemos de reaccionar de una manera equivocada, hay momentos en que no he podido realmente controlar en mi corazón y ha sido difícil. Pero creo que con la misma transparencia y con la misma nobleza e integridad con que esos pastores se pararon en ese lugar, en los 4 cultos desde el primer día, para decir sí, es cierto, sí, hicimos eso. También de la misma manera debo estar yo aquí parado para decir a la iglesia que Dios ha puesto también bajo mi responsabilidad, algo que ocurre y que de alguna manera afecta a mi corazón. Pero por favor, guarden también el suyo. ¿Está bien con eso? ¿Amén? Ok. Bueno, lo que yo en realidad voy a compartir con ustedes en este día es que todas las personas tenemos altibajos en la vida. No siempre podrás controlar los tuyos, pero cada día puedes confiar en Dios. No todas las personas tenemos altibajos, no, más bien, todas las personas tenemos altibajos en la vida. No siempre podemos controlar. Hay veces, hermanos, que el corazón que es engañoso, ¿verdad? Pero cada día sí podemos, ¿qué cosa? Confiar en Dios. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que en medio de las circunstancias, de mis problemas, en medio de mis altibajos, yo puedo confiar en Dios? ¿Cómo sé eso? Pues obviamente, hermanos, para eso tenemos que ilustrarnos a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que tomar ejemplo de la vida de personas que hacen parte de la historia, no solamente de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios. Y hoy quise traer a colación la historia del rey David. Y llama la atención el hecho de que el rey David, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en 1 Samuel 13:14 y también en Hechos capítulo 13, se nos menciona de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere decir esto de que él nunca tuvo problemas en su vida? No, hermano, si usted ha leído la Biblia, se da cuenta de que él tuvo muchísimos problemas en su vida. Algunos de ellos realmente causados por sus errores, por sus debilidades, por su falta de juicio, por su necedad en algún momento. En algunas otras ocasiones realmente fueron ocasionados quizás por el pecado de otros, pero también igual, tuvo problemas, bastantes problemas. Pero podemos nosotros tener la certeza de que así como el Señor en su momento o en cada momento estuvo al lado de David, estuvo apoyando a David, lo estuvo llevando, guiando y sacando adelante, de la misma manera también Dios va a actuar sobre nosotros, con nosotros. Él también nos va a sacar adelante.
Y solamente necesitamos permanecer firmes en nuestra fe en Él, porque es Él realmente, nuestra fe en Él, lo que hace la diferencia. Como David les decía, vivió altibajos, nosotros también seguramente hemos vivido algunos de ellos. También tú vas a experimentar, en primera instancia, que Dios te llama y te faculta. Y recordemos el pasaje aquel en donde David fue ungido como rey. ¿Sí podemos recordar eso? Allá en 1 Samuel 16, donde sucede toda una historia allí donde el profeta Samuel, guiado por Dios, va a la casa de un hombre llamado Isaí, con el propósito de ungir a aquella persona, a aquel hijo suyo que habría de reemplazar al rey Saúl. Y de pronto nosotros podemos recordar la historia, cómo sucede allí, ¿verdad? Sí podemos recordar que van desfilando desde el mayor, uno a uno, todos pues de pronto sacando pecho, ¿verdad? Haciéndose los interesantes, como que mis capacidades, ¿no? Es decir, mostrándose lo mejor posible. Yo creo que eso era como un reinado, una cosa así, más o menos, ¿verdad? Y pues en alguna medida pues entiendo también que Samuel estaba diciendo, ¿será este o este otro? Sí, pues con mucha facilidad podría él estar ahí. Pero no, Dios como que le iba diciendo, este no, pero este tampoco. Y entonces llegaron al final y se acabaron los hijos y no. Y entonces, pues obviamente el profeta pregunta, ¿y esos son todos? Y no, pues sí, tengo otro, pero ese es un pequeño ahí que está pues por allá cuidando el rebaño, ¿no? Pero no, pues tráiganlo. Y pues sabemos la historia de que él llega pues todavía oliendo hacia chivo y se aparece, ¿verdad? Y cuando el Señor se manifiesta y pone en el corazón del profeta, este es. Entonces, increíble la escena. Pero es que Dios lo llama, Dios además lo faculta. Pero Dios en ese llamado, entre otras cosas, pues le da una interesante lección al profeta. ¿Recuerdan por qué? La lección que le da Dios al profeta. Porque para él cualquiera de los otros hubiera sido perfecto, hubiera casado perfecto, era mejor. Pero ¿qué es la reprensión que viene de Dios al profeta? Dice en 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia y por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El Señor mira el corazón. Mira, yo estoy completamente seguro de que al igual que David, el Señor también a ti te ha hecho un llamado. Porque Él llama a cada persona en la vida y le da una tarea. Yo no sé qué tarea te habrá asignado en tu vida, pero Dios te ha tomado en cuenta. Dios no es como Isaí, que como que no toma en cuenta a un hijo. No, Dios toma en cuenta a cada uno de ellos. Ahora, estoy completamente seguro de que Dios sí te creó con propósito. Si hay un propósito en tu vida, o hay una vida con propósito, como diría Rick Warren, ¿verdad? Sí hay propósito para tu vida. Claro que sí. Ahora, también Él te ha dado todo lo necesario para que tú cumplas con el propósito que Él te ha asignado. Y eso quiere decir que así otras voces te descalifiquen, otras voces te hagan o pretendan hacerte sentir que no eres nada, que no eres nadie. Y que quizás probablemente hasta lleguen a descalificarte al punto de que tú mismo lo creas y tú mismo te descalifiques. Pero yo quiero decirte, fue Dios el que te escogió. Dios te ha ungido. Dios te ha facultado. Él tiene un plan en tu vida, un plan claramente establecido en su mente y en su corazón para ti. Y tú eres quien puede poner los mayores obstáculos para que eso no se cumpla. Pero el plan de Dios está hecho. Otro momento de gloria que nosotros podríamos llegar a observar en nuestros altibajos, y esto tiene que ver mucho con los altos, es que, hermanos, Dios
te va a dar grandes victorias. Y recordarás el pasaje aquel en donde David venció a Goliat. Claro, ese es el archifamoso pasaje en donde David, extractado por allá del redil de las ovejas, sacado allá de esa condición, todavía un mocoso en realidad, un joven pastor de ovejas, debe enfrentar a ese Macancán, ¿verdad? Ese guerrero experimentado, Goliat, era el paladín de los filisteos. Eso era, como diríamos en el argot muy popular hoy en día, pelea de tigre con burro amarrado, ¿es que se dice? Bueno, ok, algo así. Yo creo que las apuestas, pues eso estaban, mejor dicho, 10,000 a una. La una era la de David. Sí, yo creo que, pero ¿qué pasó? Contra todos los pronósticos, contra todas las apuestas, ciertamente David venció a Goliat. ¿Sí? Y pues por supuesto, es manifiesto que eso fue lo que le salvó el cuello a Saúl, le salvó la vida a Saúl. Él hubiera perdido la cabeza ese mismo día. Pero no solamente Saúl, todo el pueblo de Israel se vio beneficiado. Ustedes se imaginan la vida de esclavitud de ahí en adelante que hubieran tenido que vivir, aparte de las humillaciones que ya estaban sufriendo desde hacía varios días, en donde se les retaba y ninguno respondía. Pero ¿por qué había en David una actitud, un espíritu diferente? ¿Por qué sucedía eso? Sencillamente porque David había confiado plenamente en su Dios. Y él sabía que aquel Dios que le había llevado a obtener victorias cuando enfrentó a osos y leones, pues era el mismo Dios que estaba con él en ese momento. Y de hecho, a las amenazas de Goliat, ¿cómo respondió? ¿Cómo respondió a las amenazas de Goliat? Dice aquí en los versículos 45 y 46 que David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay un Dios en Israel? ¿Cuántos saben que hay un Dios aquí en medio de nosotros, al que vinimos hoy a adorar? Tenemos un Dios poderoso y suficiente. Y realmente las batallas, Él las pelea por nosotros. Él está de nuestro lado. Quizás nos veamos así, en ocasiones débiles, pusilánimes, que no somos capaces, que esto es demasiado para mí. Créele a Dios cuando te dice de que tú eres suficiente para enfrentar al enemigo, no importa su tamaño. Porque como alguien muy bien decía, hermanos, no importa el tamaño del problema. Más bien dile a ese problema el tamaño de tu Dios y que corra, que huya, porque nosotros sabemos de qué estamos hechos. ¿Saben? Después de esa tremenda victoria que obtuvo David, pues él llegó a ser parte de la corte, pero no solamente en calidad de músico, en calidad de escudero, no. Ya él, en los días posteriores, llegó a ser parte de la familia real. ¿Cuántos sabían eso? Que de alguna manera, pues Saúl trató de salirle carrizo, pero en definitiva, pues le tocó darle por esposa a Mical, una de sus hijas. ¿Sí? Sabemos eso, se convirtió en yerno del rey. En tal manera que entró, pues, se supone, a la mejor familia, pero también se convirtió en el oficial más destacado del ejército de Israel. A él todo el mundo lo amaba. Realmente podríamos decir nosotros que lo amaban todos los amigos, pues que no tenía enemigos en ese momento. Aparentemente no tenía enemigos. Pero ¿qué sucedió cuando las mujeres de Israel empezaron a exaltar a ese joven David? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ellas empezaron a decir, pues sí, Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, claro, por supuesto. Ese espíritu, un espíritu de celos, un espíritu de envidia, se empezó a manifestar, a tomar control en la vida del rey Saúl. Al punto, ese espíritu atormentador que abrumaba, al punto en que lo llevó a Saúl a tratar de
clavar en la pared en 2 ocasiones a David con una lanza. Y yo creo que fue la agilidad del muchacho lo que lo salvó. ¿Sí? Y si no hubiera quedado como papa en tenedor. ¿Sí? Una circunstancia pues bien complicada. Ahora, quizás es posible que después de haber recibido de Dios el llamado de Dios, después de haber sido ungido por Dios para una misión, para algo que Él te ha hablado, es posible que tú recibas igualmente ataques de personas que quizás hasta hacen parte de tu misma familia, personas que como en el caso de Saúl, inclusive también fueron ungidos. Estoy hablando de personas, inclusive hermanos, en la misma familia de la fe. Es posible que se reciban ataques, pero hermanos, ¿qué debemos hacer recordando la enseñanza del mes de abril? No admitir, no recibir esas ofensas que de alguna manera van a afectar y hasta destruir nuestra vida. Perdón si estoy trabado, hermanos, ¿sí? Pero primero, estoy medio ciego porque pues, las gafas, ¿sí? Pero también estoy trabado porque la verdad hace muchos días que no duermo como debería dormir. Bueno, como sea. Ahora, si eso nos sirve de consuelo, hermanos, quiero decirles que la Biblia está repleta de ejemplos de personas que pasaron por situaciones semejantes. Eso quiere decir, tú no vas a ser el primero y tampoco serás el último. ¿Ok? Esas cosas van a seguir sucediendo. Entonces, Dios te llama y te faculta, pero también Dios te va a dar unas victorias que tú ni te imaginas, porque Él está contigo, así de sencillo. Y en la medida en que tú dependas más de Él, las victorias serán más evidentes. Y vas a ser consciente de que realmente no es por tus aptitudes, por tus capacidades, por el talento, el conocimiento o algo parecido. Realmente te vas a dar cuenta de que es Dios actuando. Dios haciendo cosas tremendas en nuestra vida. Pero una tercera cosa que tenemos que observar en nuestra vida como un altibajo, yo creo que este es bajo, por supuesto, es que Dios no impide la persecución. Dios no impide la persecución. Y nosotros observamos que David tuvo que, como se dice, poner pies en polvorosa, tuvo que salir pitado, ¿verdad? Porque ese man era en serio, se lo quería llevar por delante. Afortunadamente, pues su esposa, Mical, pero también su cuñado, Jonatán, ¿sí? Que entre otras cosas era su cuñado y su mejor amigo, ¿verdad? Él como que se rehusaba a creer que su papá fuera capaz de querer matar a su yerno, ¿sí? Y pues es que ¿a quién se le ocurre matar al yerno? Bueno, a propósito, mi yerno puede estar tranquilo, yo no pienso, sí, estaba aquí hace un rato, sí, no, puede estar tranquilo que yo lo amo, no, yo amo muchísimo a mis yernos, son tan especiales ellos, pero bueno, este man sí quería acabar con él. Y David entonces huye para salvar su vida y tiene que soportar una persecución que duró muchísimos años, una década más de persecución. Y realmente este hombre tuvo que sufrir, al punto, inclusive que en una época tuvo que llegar a pedir asilo, a pedir refugio, ¿saben en dónde? A donde sus peores enemigos, a donde los filisteos. Increíble. El que había vencido al paladín de esos filisteos tiempo atrás, ahora tiene que llegar allá pidiendo ayuda. Y después cuando se da cuenta de la magnitud del lío, porque está en Gat, la ciudad capital de los filisteos, el miércoles, y se da cuenta de que lo que quieren realmente, no, pues todos lo están mirando con ojos de lobo feroz, sí, él siente de que miércoles, ¿y saben qué hizo? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Se hizo el loco. Sí, claro, se fingió loco. ¿Por qué? Porque realmente era de mal agüero matar los locos. Seguro. Y por eso salvó su vida. Esa fue la manera en cómo salió vivo de ese lugar. Y sabemos la historia de David, ¿sí? De ahí en adelante, cómo tuvo que pasar años habitando en el desierto, cómo tuvo que de pronto habitar en cuevas,
¿sí? Y conocí esas cuevas y yo decía, miércoles, y claro, son muchísimas. Y claro, ese man de un lado para otro, bueno, Adulam como que era la cueva preferida, sí, la baticueva de David, sí, pero como quiera que sea, la situación complicada para este hombre. Y no fueron unos días, eso fueron años. Y para acabar de ajustar, empieza a llegarle un reguero de gente, ¿verdad? Pero, dice que no darle apoyo, a buscar apoyo de David, porque ¿quiénes eran? Eran los proscritos, los endeudados, los amargados, los que estaban también de alguna manera pagando escondederos. Y esa es la gente que le llega a David en medio de una persecución que Dios permite. Yo creo que era tremendo, porque en medio de todo eso, ¿saben? Él empieza a hacer algo interesante. Él empieza a pastorear a toda esta gente. De alguna manera, él empezó a reinar sobre un grupo pequeño de personas que empezaron a copiarle, a creer que él era una buena influencia para sus vidas. Y esa relación que el mismo David tenía con Dios fue contagiada hacia esos hombres que prácticamente se veían a sí mismos como unos inútiles, como personas que no tenían valor, pero empezaron a darse cuenta de que ellos también tenían propósito en la vida. Y de hecho, David logró conformar un pequeño grupo, un pequeño ejército, por decirlo de alguna manera, que salía y combatía a los enemigos de Israel. ¿Sí? Ese pequeño ejército iba y combatía y lo hacía con éxito. Le iba muy bien haciendo eso. Y por aquellas, diríamos nosotros, cosas extrañas que tiene la vida, en esas, estando por allá metido en una cueva de esas, recuerden que tuvo la oportunidad, bueno, en 2 ocasiones tuvo la oportunidad en realidad, de matar al rey Saúl. ¿Sí recuerdan también haber leído eso? De que tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. ¿Cómo podría yo tocar al ungido del Señor? Pues porque los mismos que estaban con él, pues hermanito, mire eso, qué papaya está servido en bandeja, quiébrelo. O se lo quiebro. ¿Sí? ¿Y cuál fue la actitud de David? No, jamás. Yo no podría hacer eso. No está bien, no lo voy a hacer. Él tuvo muchísimas oportunidades, pero realmente él respetaba la autoridad establecida por Dios y se sometía a ella. Y creo que eso es un principio que debemos guardar en nuestro corazón. Si tú, de alguna manera, estás sintiendo que eres perseguido, no sé en qué ambiente, pero sientes que eres perseguido y esa persecución te parece que es insostenible, que es interminable, que ya no puedes con eso, muy posiblemente estás viendo que eso es demasiado para ti. Estarás pensando, esto es injusto, esto es confuso, yo no puedo entender cómo se sale de esto. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Yo sé que hay muchos sentimientos que se debaten en el corazón. Los he vivido, los estoy viviendo. De alguna manera uno se puede sentir humillado, avergonzado. Uno se puede sentir realmente mal. Pero la verdad, inclusive puede llegar momentos en que uno hasta siente que Dios lo ha abandonado, de que Dios ya no está con uno más, de que Dios te dio la espalda. Eso puede suceder, fácilmente puede suceder. La verdad es que la situación puede ponerse aún peor. Y eso es lo que nosotros podemos observar aquí en la Escritura. Se puso peor. Fue peor lo que le sucedió a David y a toda su gente. Ellos pues se habían establecido en una ciudad, en la ciudad de Siclag, y ellos estaban allí y allá dejaban a sus familias cuando salían en esos, diríamos, en esos embates a tratar de pelear contra los enemigos de Israel. Esto es lo que dijo Jonatán en su momento. Voy más rápido yo que la presentación. La falta de sueño. Pero ¿qué dice aquí? Estas son palabras de Jonatán, fíjate lo que dice. ¿Por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Dios no impide la persecución.
Pero otra cosa más es que Dios sí permite el sufrimiento. Aparte de todo, hermanos, Dios permite que haya sufrimiento. Y podemos observar aquí cómo Siclag, esa ciudad donde ellos habitaban, fue destruida. Después de llegar de la expedición, dice que 1 Samuel capítulo 30, primeros versículos, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, ¿qué hicieron? Hermanos, lloraron a más no poder. Eso es duro. Cuando la familia se siente o sufre, es difícil. Fue muy duro para ellos. Estos que eran incondicionales de David, que estaban dispuestos a seguir a David hasta la muerte, ahora querían matarlo. Ahora lo estaban señalando a él como el responsable de que esto hubiera ocurrido, de que sus familias, sus esposas, los hijos habían sido secuestrados. Querían matarlo. ¿Y qué hizo David en la circunstancia? ¿Cuántos pueden recordar qué hizo David en esa circunstancia? Bueno, aparte del pastor, que yo sé que sí se las sabe todas, pero ¿qué hizo? Buscar a Dios, por supuesto. Buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios con todo su corazón. Él derramó su corazón delante de Dios. Y saben, cuando nosotros venimos delante de Dios, humillados, contritos, mostrando nuestra necesidad de escuchar su voz, puedes tener la absoluta seguridad de que Dios te va a hablar. Bueno, Él habla siempre, pero la verdad es que va a decirte qué necesitas, qué debes hacer de una manera muy específica y muy clara, como se lo dijo a David en esa ocasión. ¿Y qué le dijo? Ve y persigue a los amalecitas, pero ya. Y ellos venían, obviamente, de una larga jornada, pero ahora, pues 3 días, si apenas iban a llegar como que a bañarse, a comer y a acostarse, ¿sí? Y resulta que se les cambió todo el libreto y ahora tienen es que más bien emprender una marcha de persecución hacia los amalecitas. Y de hecho, fue tan fatigante la experiencia, fue tan dura la experiencia, que en el camino se quedaron 200. Eran 600, pero en el camino se quedaron 200 y llegaron a pelear solamente 400 de ellos. Pero saben, Dios les dio la victoria. Porque hermanos, no es con armas, no es con espada, no es con ejército. Hermanos, es con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y David iba con quien debía ir. David iba de la mano de Dios. Y enfrentaron a los amalecitas, que eran numerosos, y los derrotaron. Y no solamente recuperaron lo que habían perdido, no solamente recuperaron sus familias, sus esposas, sus hijos y todo lo demás, sino que aparte de todo les quedó un tremendo botín. Ellos no iban por botín, pero les quedó. Porque hermanos, ¿cuántos saben que a los que amamos a Dios, aunque las cosas sean muy difíciles, hermanos, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Podemos estar pasando por momentos muy desafortunados, pero tenemos la fe, la seguridad y la confianza de que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Ese primer libro de Samuel termina en tragedia en realidad. Ese primer libro de Samuel termina con una batalla entre Saúl y su ejército contra los filisteos, que los derrotan. Y diríamos, la derrota es estruendosa, porque no solamente pierde la vida Saúl, también pierden la vida sus 3 hijos, incluido Jonatán, y también pues pierden todo el ejército. Esto es una cosa realmente dramática. Sin embargo, hermanos, qué bueno es darse cuenta que en cuanto a David se refiere,
Dios cumple sus propósitos en tu vida, como en la vida de David. Dios cumple sus propósitos en tu vida. David fue reconocido como rey. Años atrás, como 12 o 13 años atrás, ¿qué era lo que había pasado? Que habían venido el profeta Samuel para ungir a David porque Dios tenía el propósito de que él fuera el siguiente rey de Israel. Y bueno, ese fue el propósito. Nosotros sabemos realmente de que David no fue que hizo fiesta, ¿verdad? No fue que dijo, ajá, por fin se me dio el milagrito ahora sí, ¿verdad? Y celebró la muerte de Saúl. No. Nosotros sabemos que muy por el contrario. Él sufrió en su corazón legítimamente, sufrió la muerte de Saúl, de Jonatán, la derrota del ejército. Eso hizo un duelo de verdad en serio por lo que había pasado. Pero la voluntad de Dios, hermanos, se cumple sí o sí. Y en los capítulos 2 y 5 de Segunda de Samuel nosotros podemos ver cómo se convierte el rey. Inicialmente, pues allí en Hebrón, pero luego en Jerusalén sobre todo Israel. Primero solo sobre Judá, pero después sobre todo Israel. Dice allí que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó, ¿cuánto? 40 años, larguito, ¿verdad? Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Entonces, 40 años en donde este hombre realmente hizo la voluntad de Dios, Dios cumplió con su propósito con él, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron muchos los años en realidad que David sirvió a Dios como guerrero y después también como rey, como podemos nosotros observar. Pero Dios le dio victoria sobre sus enemigos permanentemente, de alguna manera pudo extender el reino y de hecho nosotros sabemos que la época más gloriosa de Israel fue la época bajo el reinado de David. Y bueno, sencillamente Dios le había dicho también al profeta Natán, ahora ve y dile a mi siervo David, segunda de Samuel capítulo 7, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Tremenda promesa, ¿verdad? Hermanos, yo quiero decirte también, Dios tiene promesas para ti. Dios te ha dado promesas. Y si buscas su rostro, si buscas su voluntad, si acudes a su palabra, muy seguramente habrá palabra rema ahí que también Dios tiene para ti. Hay cosas que Dios te quiere decir. Te las está diciendo, solamente que no las has escuchado. Muy importante, métete con Dios y Dios te hablará, te dará promesas. Y Dios que es fiel va a cumplir todas sus promesas. Más bien, desafortunadamente, somos los que le amamos, los que le servimos, los que con alguna frecuencia, hermanos, estamos fallándole. Aunque queremos tener un corazón como el suyo, un corazón como el de David, un corazón como el de Dios y para Dios. Pero hay ocasiones, hermanos, en que con tristeza tenemos que registrar que hemos fallado. Y de hecho, los pecados en los que incurrió David, pues dañaron de una manera, pues, tremenda su vida, su testimonio. Casi que la mayoría de las personas, ¿saben por qué conocen a David? Por los pecados de David. ¿O no? Sí, lamentablemente. Bueno, también en nuestro caso nosotros vamos a descubrir algo, y es que Dios no evita que seas tentado. No importa cuánto tiempo lleves caminando con Dios, no importa. Dios va a permitir que uses tu libre albedrío y es posible que en tu voluntad, en tu parecer, tomes una mala decisión y también peques. De eso nos habla segunda de Samuel capítulo 11. De que no solamente David fue tentado, David cayó y de manera estruendosa, ¿verdad? Sabemos en los pecados de adulterio, homicidio y todos los conexos, porque pues obviamente para eso tuvo que mentir, tuvo que engañar, tuvo que manipular, hasta resultó involucrando a Joab, uno general de su ejército también. Sí, es decir, ¿cuántos saben que los pecados no van solitos? Eso siempre arrastran otra cosa, ¿sí? Y eso va, la situación
de mal en peor. Todo empezó como jugando, ¿verdad? Terminó en un pecado de adulterio con Betsabé, el engaño a Urías, el eteo o el hitita, y después entonces la confabulación para asesinarlo. ¿Sí? Eso fue todo un drama. Y, oye, la vida real supera con creces cualquier tipo de novela de esas que exhiben por ahí, ¿no? ¿Sí? Esto fue una realidad. Pero hermanos, también es una realidad que el pecado acarrea siempre consecuencias. En el caso de David, esas consecuencias, ustedes recordarán, le fueron comunicadas a David por medio del profeta Natán. El mismo que le había dicho la promesa fue el mismo que le habló sobre el pecado y las consecuencias. ¿Recuerdan eso? Ustedes recordarán el tema de cómo llega de una manera, pues así como medio por entre las ramas, porque ves que hablarle al rey y confrontar al rey, pues, y a David me imagino yo de que no era cosa sencilla. Pero Natán se dio sus mañas y pone el ejemplo de la ovejita, ¿recuerdan ustedes? ¿No es cierto? Ok. Y habla del forastero que viene y entonces el que lo recibe teniendo toda una manada de ovejas pues para matar y atender la visita, etcétera, etcétera. Le echa mano a la única ovejita que tenía el pobre siervo ahí, ¿verdad? Y esa es la que termina asada y sí, y pues en su, diríamos nosotros, en su entender, David se siente profundamente ofendido con ese personaje, ¿verdad? Que es un personaje de parábola, ¿no? Es lo que Natán está utilizando en realidad. Y entonces, ¿tú qué crees que debería hacerse con este hombre que hace esta cosa? Y él mismo dicta la sentencia. Tiene que pagar 4 veces. Sí, 4 veces. Bueno, pues Dios le tomó la palabra. El juicio que hizo el mismo rey David sobre la persona que hipotéticamente había hecho esto fue el mismo veredicto que él tuvo que asumir. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan ese pedacito? Recordémoslo. Segunda de Samuel, capítulo 11. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, tus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y sigue diciendo: de ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Lo que tú hiciste en secreto, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Tremenda cosa. Hermanos, la familia de David fue profundamente afectada. Realmente sabemos que de una manera violenta y por la espada perdieron la vida algunos de sus hijos. Claro, el primero que murió, la primera pérdida de las 4, fue el hijo concebido y que tenía en el vientre en ese momento Betsabé, ¿verdad? Pero después, al pasar el tiempo, pues también Amnón, Absalón y Adonías, también 3 hermanos, también murieron. Y lo más tenaz es que murieron los unos por mano de los otros. Situación tremenda, ¿verdad? Y pues por supuesto, se había pecado de inmoralidad y se había pecado de violencia, de asesinato. Y la inmoralidad también se manifestó de una manera muy, muy lamentable en la vida de la familia. Ustedes recordarán que Amnón, uno de los hijos, violó a su medio hermana Tamar y por esa razón Absalón pues se sintió profundamente herido. Y bueno, hermanos, el punto es que aun cuando eso por algún momento como que se trató de dejar quieto, como que la verdad es que todo empezó a manifestarse. Dice en la Biblia que el pecado nos alcanzará. No importa qué tanto corramos, el pecado nos alcanzará.
Creo que hoy estabas escribiendo algo de que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de todo aquel que lo creó en tu devocional de hoy. No hay nada que podamos ocultar de su presencia. Y lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Dios no puede ser burlado. Ahí nosotros tenemos una situación bien complicada. Y yo me atrevería, hermano, a hacer una pregunta. Y es para que, no para que levantes la mano y la contestes, pero para que la contestes allí en tu interior, en tu corazón. ¿Ha habido alguna clase de pecado que tú has cometido y que de alguna manera tienes el temor de que eso esté afectando no solamente tu propia vida, pero sientes, crees que puede estar también afectando la vida de tu familia? La vida de tus hijos quizás, la vida de otros cercanos a ti. ¿Crees que eso sea posible? ¿Crees que eso sea posible? Quiero decir algo con respecto de mí. Ustedes habrán notado de que jamás he dicho algo como que me siento orgulloso de mis hijos. Bueno, aquí estaba mi hija dirigiendo alabanza y para los que no saben, mis hijos son preciosos, son un hombre y dos mujeres temerosas de Dios, al igual que sus cónyuges. Son personas especialísimas, les amo y todo lo demás. Pero yo realmente nunca he dicho que estoy orgulloso de ellos, por una sencilla razón, porque el orgullo siempre será pecado. Y también, cuando uno expone a los hijos, de cierta manera le está dando papaya a Satanás para que venga y haga diabluras. Y además, una razón todavía más profunda, es porque realmente no fui yo precisamente el que sembró de manera apropiada en la vida de mis hijos. Porque yo aquí más de una vez lo he confesado y lo he reconocido. Si Dios no interviene, mis hijos no serían temerosos de Dios, no serían personas que anden de la mano de Dios. Yo como padre di el peor ejemplo que alguien puede dar. Pero Dios lo rescató. Por eso no me atribuyo ninguna cosa, porque ha sido Dios el que ha trabajado en sus vidas y a través de sus vidas en la vida de mis nietos. Ha sido Dios. Porque realmente, si por lo que yo hice hubiera sido, estarían como estuve yo. Serían lo que yo fui. Un alcohólico, un drogadicto. Eso serían. Pero Dios fue su padre. Él es el padre de huérfanos, protector de viudas también. Él se ha encargado hasta el día de hoy y se seguirá encargando. Porque ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos? Y tú eres una hija, un hijo de Dios también. Y Dios está contigo. Eso es muy importante que tú lo sepas. Y quiero decirte que la Biblia nos recuerda que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y estamos en tiempos de gracia, la gracia de Dios. Estamos en tiempos en donde, hermanos, afortunadamente, y esto es lo último, Dios restaura. Tiempos en donde ¿qué? Dios restaura. La Biblia nos muestra que Dios no solamente perdonó el pecado de David, sino que prosperó a la nación de Israel. Es más, incluso bendijo a David y a Betsabé con otro hijo. Y lo más interesante, mire lo que dice. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. ¿Y qué sigue diciendo? Por favor, ¿qué dice ahí? El Señor amó al niño, ¿verdad? Increíblemente, él fue el sucesor del rey David. ¿Qué tal? Por supuesto, de la línea de Jesús. ¿Sí están conmigo? Yo creo que esto es tremendo, la restauración. Tremenda restauración la que Dios hace. Y saben, Dios es esto, un restaurador de vidas. Él es especialista en eso. Entonces es especialista en casos difíciles. Y claro, cuando nosotros seguimos estudiando la vida de David,
pues nos damos cuenta de que él tuvo que pasar por otras situaciones pues muy complicadas. Y podríamos seguir hablando de David hasta mañana, pero el tema es, él pasó por situaciones bastante delicadas. Hubo paz por buen tiempo, hubo prosperidad, hubo todo eso que nosotros sí sabemos, pero también se presentó un episodio supremamente difícil en la vida de la familia real, en la vida de David. Y eso estuvo relacionado con uno de sus hijos, precisamente con Absalón. Absalón. Eso fue un lío, porque en algún momento Absalón se levantó en su contra. Y recordarán lo que ya mencioné, ¿verdad? Él esperaba que de pronto David hiciera algo, pues no se hiciera el de la vista gorda, sino hiciera justicia realmente con respecto de su hermano, pero como su papá, el rey, pues no hizo nada. Él tomó justicia por sus propias manos y entonces mató a su hermano Amnón. Sabemos eso. Pero después de que ocurrió el crimen, él tiene que salir a esconderse y dura perdido un poco de tiempo. Y por el otro lado, David, pues no quiere tampoco saber nada de él. Pues una relación que se ha quebrado, una relación de padre e hijo, pues completamente dañada, rota. Pero ¿qué sucedió después? De alguna manera ahí Absalón se da sus mañas y logra, pues a través de terceros, etcétera. Bueno, las cosas cambian. Diríamos que es nuevamente admitido, pero desde el principio, de una manera taimada, en realidad, Absalón empezó a hacer una labor de murmuración para convencer, para manipular al pueblo. ¿Y cómo hacía eso? Fíjense lo que dice. Dice, cada mañana, en 2 Samuel 15, se levantaba temprano y iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. ¿Verdad? Esto es una actitud interesante. Y agrega, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Tremenda cosa, ¿verdad? La situación se fue deteriorando a espaldas del rey David. Y cuando David realmente se da cuenta de la situación, pues lo que le toca es salir corriendo de Jerusalén. Para salvar la vida, porque su hijo viene en serio. Ahora, hay un incidente que yo leyendo esto y para compartirlo con ustedes, llamó mi atención. Y es que cuando David salió de Jerusalén, fue insultado de una manera bastante agresiva, bastante atrevida por parte de un hombre. Y ese hombre se llamaba Simei. ¿Qué fue lo que recibió David de Simei? Maldiciones. Dice aquí que mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Y fíjense lo que dice. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Pregunto, hermanos, leyendo ustedes eso, conociendo algo de la historia de David, ¿ustedes podrían decir que esto es toda la verdad? Es una verdad escasa, en realidad. Si miramos detenidamente a asesinos, sí, claro. ¿Sí? Sin vergüenza, pues ni tanto, porque la vergüenza lo consumía. Lea esos salmos en donde este hombre verdaderamente está muy mal. ¿Sí? El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. No, un momentico. No. Él no fue el que mató a Saúl, ni mucho menos, ni nada de eso. ¿Le robaste el trono? ¿Le robó el trono a Saúl?
No, 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 no. El Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Tampoco. Dios tampoco le había dado el trono. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Pues bueno, esto realmente sí había un juicio y había llegado quizás el tiempo de la consecuencia, etcétera, y fueron así como se dieron las cosas. Pero todas estas afirmaciones realmente no son ciertas, ¿sí? Pero ¿saben qué me llamó la atención cuando leí esto? No lo escribí, pero es que David, diríamos que no permitió que sus soldados pues acabaran con ese tipo inmediatamente, ¿no? Y lo hubieran podido hacer así en un instante, pero él les dijo, no, ¿saben qué? Quizás Dios transforme sus insultos en bendiciones. Sí, déjenlo. A partir de ahí nosotros, si queremos podemos leer, nos damos cuenta de la historia, pues viene ese conflicto tremendo, padre, hijo, ejércitos encontrados, etcétera. Saúl no quiere que Absalón pierda la vida, pero sin embargo, pues la pierde. Realmente, pues Absalón termina pues muerto. Y es muy difícil para David superar la culpa que esto le ocasiona, la pérdida de ese hijo. Y hermanos, pensaba yo en esto y pensaba en con cuánta frecuencia los padres cometemos errores con nuestros hijos. Porque hemos hecho mal o porque no hemos hecho bien, ¿sí? Porque hemos sido protectores, sobreprotectores, quiero decir, o sencillamente porque hemos sido indiferentes o porque hemos estado ausentes, ¿sí? Nada que ver. Lamentablemente, ese tipo de paternalidad va a afectar la vida de nuestros hijos, sí o sí. Pero también leía cómo de regreso a Jerusalén, después de que muere Absalón, etcétera, etcétera, y va a recuperar el trono, fíjense, algo sucede. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sucede? Dice aquí que cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei, de nuevo, cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero de todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo, Simei debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. Y dice David, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Serbia? Exclamó David, ¿por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró, se te perdonará la vida. Hermanos, pensaba yo en esto y pensaba que realmente nosotros no estamos en tiempos de juicios y ejecuciones, en tiempo de señalar y condenar, no estamos en tiempo de eso. Yo creo que estamos en tiempo de perdón, gracia, restauración. Yo creo que esas son las palabras, los verbos que tenemos que empezar a conjugar con mayor frecuencia. Creo que nosotros debemos estar por ahí. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el versículo que utilizamos el año pasado? Que decía que el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Yo creo que eso sigue vigente, hermanos. Yo creo que eso sigue vigente. En conclusión a este mensaje, la historia de David, entre otras muchas cosas, nos muestra que los altibajos son parte de la vida, que podemos tener un llamado de Dios y alcanzar y alcanzar triunfos valiosos, y sin embargo, estar experimentando persecución personal, sufrimiento familiar, tentaciones y hasta vergonzosas caídas. Afortunadamente Dios no nos abandona. Él tiene propósitos que se cumplirán en y a través de nosotros, y de acuerdo a sus planes, nos restaurará en todas las áreas que sea necesario. En todas las áreas que sea necesario. Yo creo que juntos hoy reflexionemos aquí un momento. Tú también eres parte de mi familia.
Yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Hay alguno aquí que de pronto siente que no tiene un corazón semejante al corazón de Dios? Me explico. ¿Hay alguien aquí que de pronto no tiene una relación con Dios como debería tenerla? ¿Hay alguien aquí que dice, yo quisiera verdaderamente permitir que Dios tome lugar en mi vida porque yo sigo siendo el rey? Realmente Dios no es el Señor de mi vida. Dios no es mi Salvador. Yo sigo tomando las decisiones que yo quiero tomar, aunque me equivoque y sufra las consecuencias. Pero hay alguien que hoy, de una manera consciente y voluntaria, está diciendo, yo realmente quiero ceder el trono de mi corazón para que sea Jesucristo quien lo ocupe. Yo realmente hoy puedo comprender que no puedo seguir viviendo la clase de vida que he venido viviendo. Yo necesito la ayuda de Dios y quiere permitir que ese Dios viva dentro de sí mismo, en su corazón. ¿Hay alguien que tiene ese sentir en este momento? Levante su mano porque yo quiero orar. Yo quiero orar por ti. Veo esas manos, sí, es muy importante. Es muy importante que tengamos primeramente un corazón como el de Él. El primer paso en la vida cristiana es recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Y porque ustedes al levantar la mano manifiestan ese deseo, podemos repetir juntos una oración. Y el resto de los hermanos, los que no levantaron la mano, también pueden acompañarnos en esto. Amén. ¿Está bien? Entonces hablemos con el Señor por un momento para decirle, Padre bueno, nosotros sabemos que tú nos amas, que nos creaste por amor, que has derramado gracia sobre nosotros y que como muestra de ese amor enviaste a Jesucristo a morir en mi lugar por mis pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero tú moriste en mi lugar. Señor Jesús, estoy arrepentido de mis pecados. Quiero vivir una vida sin ellos. Quiero ser libre de la esclavitud del pecado. Y por esa razón, hoy te abro mi corazón y mi vida para que tú reines. Entra en mí, Señor. Toma el control de mi vida y llévame de tu mano. Yo creo que tú eres real, que tú vives hoy, y por eso te pido que seas mi Señor por el resto de mis días sobre la tierra. Amén. 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 Les felicito. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es lo primero. Pero también, quizás hay aquí personas que se sienten en alguna medida defraudadas, se sienten mal consigo mismos porque aunque Dios les llamó a seguirle, a servirle, a vivir en santidad, pues les está costando. Quizás hay aquí personas también que han experimentado sendas victorias en su vida, pero también amargas derrotas. Y en alguna medida, están indispuestos, perturbados en su interior. Hay algunos quizás también que puedan estar sintiendo que son atacados injustamente por la familia, los amigos, los jefes, los conocidos. Quizás alguien que en su interior siente que él o las personas que ama han sido agredidos y están tratando de lidiar con eso. Quizás hay aquí personas que como yo sienten que hayan fallado como padres, como esposos, como hermanos, como hijos. ¿Sabes? Si estás pensando en que tú podrías calificar en alguna de estas cosas, yo quiero decirte que no eres el único. Creyentes en todo el mundo, en todas las épocas, han vivido luchas semejantes a la tuya, pero la gracia de Dios ha bastado para seguir hacia adelante y para obtener más y más de Dios en victoria. Dios le prometió a David una casa. Dios le prometió a David una descendencia. Dios le prometió a David que tendría
un reino, un trono perpetuo. Y sabes, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa en la persona de Jesucristo, en la persona del Mesías. Y así como sucedió con David, también Dios va a cumplir las promesas que te ha dado, todas y cada una de ellas. Y yo creo que nosotros podemos agradecer a Dios, podemos decirle a Él, ahora mismo, en una oración que les invito a repetir conmigo también, una oración, decirle cuánto significa Él para nosotros y cuánto nosotros podemos reconocer la necesidad de su presencia. Vamos a decirle: Señor, tú me has creado con un propósito. Me has dado lo necesario para cumplir ese propósito. Me has ungido, Señor. Me has dado victorias. He podido triunfar sobre el reino de las tinieblas. Has estado conmigo cuando he enfrentado persecuciones, sufrimientos, cuando mi corazón ha sido herido. Tú me has perdonado cuando he estado arrepentido por mis errores, por mis pecados. Me has restaurado, Señor. Hoy declaro que no soy perfecto, pero también declaro que tú estás haciendo en mi vida tu perfecta voluntad. Yo declaro que sí vas a cumplir tu propósito en mi vida y que ninguna arma forjada por el enemigo impedirá que tu propósito se cumpla. Proclamo que soy más que victorioso por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que hizo una obra sobre una cruz y que me dio el regalo de una vida fructífera sobre la tierra y de una vida eterna en el cielo. Aleluya. No sé si estás pasando por un desierto, pero se quiero decir hoy, el Señor te va a proveer de lo que te sea necesario. Te va a dar lo que tú requieras. Satisfacción es a todas tus necesidades. Él cumplirá todas sus promesas. No sé en qué momento de tu vida estás, si estás pasando por las altas, si estás pasando por las bajas, no sé cuál sea tu situación hoy, pero lo que sí sé es que Dios no ha terminado contigo. Dios está adelante, llevando a cabo una obra preciosa en tu vida. Hay muchos capítulos, muchas hojas aún en blanco que están por escribirse, y sobre esas hojas el Señor va a escribir cosas maravillosas, porque Dios te ama, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. En ese mismo espíritu, si el pastor me lo... En ese mismo espíritu, y si el pastor me lo permite, yo tengo que testificar que todo lo que venía predicando era lo que venía pasando realmente en mi vida, porque tuve también momentos de lucha como creyentes. No importa los años que llevemos, llega el momento en que el temor se apodera de nuestro corazón. Y el Señor, en un tiempo de devoción, me enseñó que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero no lograba comprender eso, porque eso era lo que hemos repetido continuamente. Pero cuando el Señor me mostró una parte que dice en la palabra, que aquel que teme es una persona que no ha sido perfeccionada en su amor, y Dios es amor. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo temor? Y la conclusión que me llevó el Señor a mí era que yo no lo conocía como Él era. Y tal vez cuando tú enfrentas temor es porque realmente no lo conoces tal como es Él. Y la invitación es que nos sumerjamos en su corazón y decidido pasemos de ser esos cristianos promedios
en ser personas que lo amamos profundamente a Él. Lloré mucho, luché mucho, dudé mucho, incluso dudé que me amaba. Y la verdad, el Señor me respondió a la necesidad que yo tenía y convenció el corazón. Y cuando Dios convence el corazón, llega uno a querer anhelar más de su presencia. Esta canción significa mucho, la que vamos a cantar ahora, porque refleja también parte de eso. Y si tú estás en este momento, en un momento de dificultad o de lucha, te motivo a que hagas tal vez lo mismo, sumergirte en su amor. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, mi corazón te alabará, oh Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel y siempre lo serás, Señor. Confesar que el Señor mueve montañas. Vamos a declararlo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto,
desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Hermoso Señor, tú siempre has sido fiel. Tú nos has sostenido hasta este día y lo seguirás haciendo. Gracias te damos, Señor. Ahora queremos, Padre Santo, celebrar esa cena, Señor, recordando lo que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Queremos que seas tú, Señor, sellando esta palabra en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto en abundancia en cada uno. Y recordar, Señor, lo que dices en tu palabra, lo que es Jesús. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Pueden tomar asiento, vamos a tomar la cena en este momento. Yo quiero invitarte para que tú puedas hablar con el Señor en este instante. Si hay algo en tu corazón que necesitas poner en orden con Él, este es el momento oportuno para que tú puedas reconciliarte con tu Padre, con tu Creador, con el que te ama, el que te ha buscado y el que te ha traído hacia Él. Si tú sabes que hay algo en tu corazón que no está en orden, pídele perdón al Señor. Pídele perdón por de pronto no confiar en Él, por no creer en sus promesas, por creer que de pronto Él te ha abandonado, por creer que te ha dejado solo o sola cuando más lo necesitabas, por cerrar tu corazón hacia Él y poder decir: Señor, hoy vengo ante ti arrepentido. Hoy vengo ante ti tomando la decisión de creerte a ti por encima de lo que yo pueda ver, por encima de lo que yo pueda creer o experimentar. Vengo ante ti tomando la decisión de creer que tú eres real para mi vida, que el único que me puede levantar y sostener eres tú, que no hay nadie más en esta tierra que pueda hacer algo por mí, sino solo tú. Hoy, Señor, me pongo de acuerdo contigo para caminar en tu voluntad y no en la mía. Hoy, Señor, te confieso a ti como el Señor de mi vida. Ayúdame, que en mis momentos de estar arriba o de estar abajo, tú estarás siempre llevándome de tu mano. Que nunca olvide que eres tú la fuente de mi vida. En el nombre de Jesús, vamos a recibir el pan en este momento.
y vamos a esperar a que todos lo tengamos para comer juntos, recordando que lo que el Señor también le importa es que podamos estar en unidad, unánimes en un mismo espíritu, entendiendo que no estamos solos, que Él está con nosotros, porque lo ha prometido todos los días de nuestra vida. Él permanece y permanecerá por siempre a nuestro lado. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Podemos comer todos dándole gracias al Señor porque esto representa su cuerpo, que es bendición para cada uno de nosotros. Amén. Pueden pasar y entregar la copa, pueden tomarla de una vez. Padre, gracias por lo que representa esta copa, Señor. La sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. El precio más alto, Señor, fue la vida de tu amado Hijo. Él entregó todo por amor a nosotros. Y hoy te damos gracias por lo que representa esta copa, Señor. Esa sangre que nos limpia, que nos redime, que nos sana, que nos restaura, que nos sostiene. Gracias en el nombre de Jesús, Señor amado. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has
eres fiel, Señor. Tú eres fiel y permaneces fiel. Y gracias, Señor, porque cuando yo era enemigo tuyo, Señor, tú me aceptaste. Y porque no esperas perfección de mí, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has regalado en tu presencia, el poder disfrutar tu amor y tu fidelidad, Señor. Hoy, Señor, te bendecimos a ti. Hoy, Señor, te exaltamos a ti. Hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza. Tus hijos te dicen: Abba, Padre. Te amamos, Señor. Te exaltamos. Te damos a ti la gloria. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú tienes el control de todo. Porque todo, Señor, está bajo tus ojos. Y hoy te damos también gracias por la vida de tu hijo Ricardo, Señor. Gracias porque él está, Señor, celebrando un día más de su vida, de su nacimiento. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Señor, hoy yo quiero darte gracias, Padre, primero exaltándote a ti, Señor, y dándote la gloria y la honra, agradecido, Señor, por estos pastores que hoy más que nunca, Señor, yo tengo la oportunidad, Señor, de admirar, Padre, su carisma, su amor por ti, Señor. Yo te doy gracias por su lealtad, Padre Santo, por ese amor, Señor, a ti que nos inculcan, Señor, hoy con más admiración que nunca, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, porque, Señor, son los pastores, Señor, perfectos para nuestras imperfecciones, Señor, y tú obras especialmente a través de ellos, Señor. Gracias por una vida más, Señor. Gracias por su valentía, Señor, por su coraje, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar, Señor, aprender de ellos, Señor. Gracias porque tú hablas, Padre. Gracias por su fidelidad. Señor, hoy queremos delante de ti, Señor, decir que los mantenemos en oración, Señor, porque como ellos han sido fieles contigo, nosotros somos fieles contigo, Señor, dándote la gloria y la honra por ponerlos a ellos aquí, Señor. Gracias porque, Padre, no podemos, Señor, tener a unas personas más maravillosas como ellos, Señor, que sus imperfecciones son perfectas para nosotros, Señor. Aprender y darte la gloria a ti, Padre. Gracias por su amor, gracias por su valentía, Señor. Gracias, Señor, porque esta familia, Señor Castillo, Señor, es una familia tuya, Señor. Una familia que te pertenece, Señor, y que honra tu nombre, Señor, dando gloria y honra, Señor, a esta iglesia, Señor. Gracias te damos la gloria y la honra por ponerlos aquí, Señor. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Y si nacieron dos de ser doblemente feliz. Gracias, iglesia. Los amamos mucho. Los llevamos en nuestro corazón y nos veremos con la ayuda del Señor en esta semana, en las conferencias y el próximo domingo. Y recuerden que tenemos al mejor, nuestro mejor Padre, es el que más nos ama y Él nos cuida y quiere lo mejor para sus hijos. Dios los bendiga y tengan una muy buena semana llena de las bendiciones del Señor. Los amamos, iglesia.